abajo. Página a la derecha, abajo. Sí. Vein Tamik. Tamik. Entonces dice acá, estamos todavía en la obligación del hombre en su mundo. Del hombre en su mundo. Y es como la Torá. En la Braita que nosotros estudiamos dice la Torá te lleva a la prudencia. Esto es más o menos como la Torá. Entonces, aquí nos está contando que lo que nos acerca a Dios es la Torá y la mitzvot. Y que hay problemas porque el hombre está acá sometido a distintas pruebas. La riqueza por un lado, la pobreza por un lado, y las dos cosas te pueden hacer caer o te pueden elevar, depende de cómo tú las ocupas. Y si él, terminamos la última vez diciendo que si él es una persona que vence esta batalla por todos los frentes, entonces, acá tiene el libro. Si él vence la batalla por todos los frentes, entonces él va a poder apegarse a Dios. Todo este trabajo y prueba, si quiere un libro, aquí tiene. Si todo este trabajo y esfuerzo y prueba que estás todo el tiempo bajo exámenes, que estos exámenes te elevan o Dios no lo quiera, si no te cuidas bien, puedes caer. Y si caes también te puedes volver a parar. Pero ahí quedamos. Y si él logra pasar todas estas batallas por todos los frentes, él va a ser el hombre justo que se va a pegar a Dios. Y según lo que él fue capaz de dominar sus tentaciones, es como se va a pegar a Dios. Hay niveles. Y tú te creas tu mundo venidero, tú te lo estás construyendo. Tú te quieres construir. Hay una persona que me dijo, estaba fuera de Israel y mandaba dinero para construir su casa acá en Israel. Estaba preparando. Nosotros estamos así también en el mundo venidero. Según lo que tú haces, es como te estás construyendo tu futuro. Y ahora viene otra cosa que es muy importante, que tal vez empezamos eso, que no es solo tú y tu futuro, también tú tienes responsabilidad frente a los demás. Entonces dice así, en la página de la derecha, el último párrafo, Vein Tamik Od Beinyan Tire. Si tú vas a observar esto más profundo, vas a ver que Aolam Nivra le Shimush Adam. Este mundo se ha creado para el hombre, para que el hombre lo ocupe. Omnam, Ine, y en verdad, todas las criaturas de acá no hay un mundo venidero para el perro, para el gato, para todas las criaturas que hay acá vivan. Solo el hombre puede tener este mundo venidero que Dios le quiso dar. O sea, nosotros somos la principal creación que está acá. Omnam, Ine u Omed Beshikul Gadol. Pero este mundo está en un equilibrio muy grande. Porque si el hombre se deja llevar por las atracciones y tentaciones de este mundo, él se aleja de su creador. Y él se daña y daña al mundo con él. No solo que tú te estás dañando, sino que tú dañas al mundo cuando tú caes, cae el mundo contigo. Pero si él se domina a sí mismo, Benidbak, pasamos a la página a la izquierda, Benidbak Beboró, y se apega a su creador, Umishtamesh Minaolam Rak Liyotlo Lesiua la Abotes Boró, y él ocupa esta creación, este mundo, solo como una ayuda para poder servir a su creador. O sea, este mundo no es un fin en sí, es un medio que aquí está la herramienta para poder servir a Dios y hacer tu trabajo. Y cuando tú ocupas este mundo en esta forma, tú te elevas y el mundo se eleva contigo. Y si el mundo te atrae y te hace ocuparlo en forma distinta como Dios quiere, tú caes y el mundo cae contigo. O sea, que el mundo es un medio para servir a Dios. Sí. O sea, como dijimos varias veces, hay gente que dice yo vivo para comer o yo como para vivir. Generalmente nosotros decimos comemos para vivir, ese es lo mejor. No, yo como para servir a Dios.
como para vivir también lo hace un animal. Tú estás en otro nivel. Entonces este mundo ha sido creado para mí, no para que yo sea el rey del mundo, sino para que yo lo sepa ocupar correctamente. Y cuando yo lo ocupo correctamente, dice en Derech Hashem, que alguien está hablando ahora de Derech Hashem, de Ramjal también, que dice, Dios nos puso en un mundo que está totalmente alejado de nuestra alma. En este mundo, tu alma es espiritual, no tiene nada que ver con lo material. Y está en un mundo material donde todo lo que ocurre acá, él come, él duerme, él trabaja, todo es material en este mundo. No tiene nada que ver con tu alma está totalmente perdida en este mundo. Pero la maravilla que hizo Dios es que si tú ocupas este mundo en forma correcta, este mundo causa una elevación a tu alma y al mundo entero. De lo mismo, de lo mundano, tú puedes elevar todo esto si lo haces en forma correcta. Entonces eso es lo que nos dice acá. Estamos en la segunda línea de la página de la izquierda. Mitale, Baolama Atzmo, Mitaleimo, tú te elevas y el mundo se eleva contigo. Esto es un poco difícil de entender, cómo el mundo se eleva contigo. Yo apenas puedo levantar esta mesa, puedo levantar el mundo entero, elevarlo. ¿Qué significa que yo pueda elevar el mundo? Entonces, aquí hay dos explicaciones que yo conozco que son para mí muy, muy buenas. Nosotros sabemos que Dios, Él puede elevar el mundo, Él puede... Bienvenido. Déjame ver. Acá. Mira, fíjate dónde está. Exacto. Entonces dice así. Dice, si entonces tú te dejas arrastrar por las tentaciones, entonces tú caes y el mundo cae contigo. O sea, tienes que saber algo muy importante, que tú estás unido en cierta forma a este mundo. Tiene algo que te une a este mundo, que es tu alma animal, que es tu alma más limitada, que es una cosa... Por un lado yo tengo un alma divina que está unida con Dios, y tengo un alma animal que pertenece a este mundo. Y la maravilla es que si yo agarro como el alma divina fuerte y me elevo con ella, yo con la otra parte que está unida a este mundo se eleva con ello. Y si yo me dejo llevar por este mundo, también la parte espiritual cae. Y por eso se llama el galut, el exilio, que podemos tener en la parte práctica como Israel al exilio afuera. Y Dios está en el exilio también, se dice. Pero lo que yo quería decir es, ¿cómo yo puedo tener fuerza para si yo me cuido y ocupo este mundo como Dios quiere que lo ocupa? Yo me elevo y el mundo se eleva conmigo. ¿Cómo puedo elevar el mundo si apenas puedo levantar esta mesa? ¿Qué significa? Por otro lado, nosotros sabemos algo muy importante, que Dios, con su deseo, creó este mundo. O sea, Dios, Él sí puede elevar este mundo. Dios creó el mundo de la nada. ¿No puede elevarlo? Sí. Seguro que sí. Pero eso es Dios. ¿Qué tengo que ver yo con Dios? Dios puede hacer lo que quiera, elevar el mundo espiritual, hacerlo más espiritual o bajarlo más animal. Pero yo, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces dice algo muy maravilloso, dicen los sabios. Nosotros acá en este mundo somos como Sheliach, como emisarios de Dios. Tenemos un papel que cumplir, una obligación que cumplir. Por ejemplo, dijimos una vez, ¿qué pasa si tú conoces yo te conozco a ti, somos amigos, y yo voy a visitar a mi familia en Chile y veo una niña muy recatada, muy maravillosa, temerosa de Dios? Digo, ella es justo para este amigo que está en Israel. Entonces le pongo el anillo y le digo, Areyad Mekudeshet para él. Tú te consagras para él. ¿Funciona o no? No. No, a mí no me mandaron como Sheliach. Yo fui a visitar a mis padres y veo a una niña que digo, wow, tú eres justo para Gabriel.
Entonces le digo, ahora yo te caso para Gabriel. ¿Funciona o no funciona? No. ¿Qué tiene que ver con Gabriel? Él tiene que ir para allá. Un minuto. Pero ahora Gabriel me dice, ¿sabes qué? Yo estoy conversando con una niña en Chile y yo quiero casarme. Tú vas a Chile ahora, yo te nombro mi emisario. Ahí cambia. Y yo voy para allá y le digo, ahora yo soy el emisario de Gabriel. Tú estás santificada para Gabriel. En ese momento, ¿qué pasó? Ya está novia. Está casada. Alea Mekudeshet. Yo la casé para él. Ya, sí soy ya. Lógico. Pero, ¿qué pasa con...? Pero, ¿de dónde tengo fuerza para hacer esto? De la instrucción de Gabriel. No, porque el Sheliach es como la mano larga del que lo mandó. Cuando yo le puse el anillo en el dedo a ella, es como que Gabriel le puso el anillo. Entonces, fíjese lo que pasa ahora cuando nosotros somos Sheliach de Dios. Él me dice, yo te nombro mi Sheliach para ponerte tefilín. Como que yo me lo pusiera. Cuando yo me pongo tefilín ahora acá, se descubre, aparece en el mundo material la voluntad de Dios. Yo soy la mano larga de Dios ahora. Y Dios con su voluntad crea y eleva. Entonces, ¿de dónde viene mi fuerza para elevar este mundo cuando yo hago esto? Porque ahora me convertí en la mano larga de Dios. Y ahora cuando yo desposé a esta niña en Chile, se hizo la voluntad de Gabriel. Él quería desposarla. Ahora apareció, cuando yo le pongo el anillo, aparece la voluntad en el mundo de Gabriel, se hizo. La voluntad de Dios crea y hace. Y cuando yo hago un deseo de Dios, se revela la voluntad de Dios en este mundo. ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios? Que este mundo se eleve y se llene de bendición. Entonces, cuando yo cumplo una mitzvah, estoy haciendo la mano larga la mano larga de Dios, por eso se está elevando este mundo, no porque yo tengo fuerza. ¿Quién soy yo? No tengo fuerza para hacer nada. Pero cuando yo estoy siendo un representante de Dios en este mundo y cumpliendo lo que tengo que cumplir, entonces se da esta maravilla. ¿Entienden? Entonces, esa es una de las explicaciones que yo conozco. ¿Por qué de verdad nosotros podemos influir en este mundo? Si apenas podemos mover una mesa. Porque tú eres el emisario de Dios y eres la mano larga de Él. Y cuando tú hiciste algo, ¡pum!, apareció la voluntad de Dios, que esa voluntad crea. Esa es una de las explicaciones. Otra explicación que yo conozco de esto es... había otra explicación. No me acuerdo ahora. No me acuerdo de la segunda explicación. Pero esa es una. ¿Cuál era la otra explicación? Que era una explicación tan buena sobre esto. Sobre que el mundo se eleva. Tal vez me voy a acordar después. Pero esa una. Una es que nosotros somos emisarios de Dios y entonces no soy yo el que está haciendo esto, es Dios. Solo que yo Él me mandó a hacer esto y cuando se hace se cumple su voluntad y se puede elevar todo este mundo. También había una persona, un rabino, no sé, alguien muy espiritual, que le costó mucho tiempo sacar un hidush. Sí. Y después se dio cuenta que fue a otra ciudad y el mismo hidush que sacó él lo habían descubierto otras personas fácilmente. Y la explicación era que ese rabino o persona espiritual bajó al mundo esa idea. Y por eso se hizo más fácil para la demás. No sé si tendrá que ver o no. Había otra explicación, pero no me acuerdo ahora. Por lo menos una explicación tenemos de cómo entender esto. Sí. Como era el Rav Kook, creo que escribe, tenía otra cosa. No tenemos méritos suficientes para saber la segunda ronda. Yo no tengo el mérito suficiente para decirte. Para escuchar. Si Dios quiere, tal vez me voy a acordar. Entonces, seguimos. Por lo menos entendimos una explicación
cómo es que... otra explicación que puede haber, que también me acuerdo que se habla sobre esto, cómo se elevan las cosas, cómo se crean cosas. Porque Dios fijó en la naturaleza, como dijimos antes, si tú ocupas la naturaleza de tal forma, la naturaleza te eleva, funciona. Es como una persona que está, y una vez, hay gente que fuera de Israel, en Chile, mi padre era ingeniero, y él construyó una represa eléctrica, y fuimos una vez a verla como una cosa artificial, una represa artificial. Era una, donde tenían todo esto que con el paso del agua creaban energía y electricidad. Y tú veías una sala llena de botones, que esta persona, él dirigía toda la electricidad de esa ciudad, de la ciudad entera. Él se podía haber apoyado atrás por error y todos los semáforos del lugar se paran. Entonces también otra explicación es que Dios de esta forma creó el mundo, que cuando una persona hace una mitzvah y activa, realmente no es mi fuerza, Dios organizó así, yo con un botón puedo levantar un peso tremendo, no sé, que con un motor que está todo organizado para que esto se haga. Entonces otra razón no es que soy yo, es que Dios en la creación, cuando Él la creó, puso esta naturaleza, que cuando uno actúa de esta forma, con esta intención y hace esto, realmente causa una cosa especial en la creación y eleva la creación de verdad. Entonces esa era otra explicación, no me acuerdo si era justo lo que quería decir antes, pero también es una que se da en este tipo. ¿De dónde yo saco fuerza para elevar todo esto? Entonces una de estas dos explicaciones puede ayudarnos. Entonces dice así: si el hombre se deja llevar por este mundo y se aleja de su creador, él se daña al mundo con él. Pasamos a la página de al lado izquierda. Y si él ocupa esta creación solo como un medio, para él esta creación no es un fin, no es una cosa, no es un objetivo, es solo un medio para poder servir a Dios, que es el objetivo verdadero. Entonces él causa elevación al mundo, como dijimos, o porque tú eres el Sheliach, o porque la creación está creada de esa forma, que si tú ocupas de esta forma, se eleva todo. Por ejemplo, una explicación que dijeron: ¿por qué en el diluvio murieron los animales? Los animales no tienen libre albedrío, no pecaron. ¿Por qué los animales, toda la existencia murió? ¿Ah? Según la versión del libro, dice al revés también. Ahora no es un ejemplo de que se eleva y todo, pero antes habla que también Calquel. Eso es lo que dijimos al principio. Eso, toda la gente, también los buenos también tienen fuerza, se hacen cosas malas. Sí, por ejemplo, ¿dónde ves tú eso? Eso fue lo que pasó en el diluvio. Cuando cayó el hombre y Dios decidió que se destruye todo este mundo porque cayó, murieron los animales también. Porque cuando el hombre baja, todo baja. Dijeron que los animales empezaron a mezclarse entre especies, porque era todo una locura. Entonces cuando el hombre baja, toda esta creación baja. Y cuando el hombre se eleva, como dice el profeta, en el futuro los animales salvajes no van a ser salvajes, no van a tener problemas con la persona. Porque cuando él se eleva al hombre, entonces toda la creación se eleva con él. Y cuando baja todo. Sí. Esto tiene que ver, mi pregunta específica tiene que ver que ¿cómo se dice? No tiene que ser solo con Am Israel. Esto es el nombre general, toda la creación, según acá. Eso que quiero saber. Najón, en verdad, se está hablando acá de un judío que no cumple la Torah, que no Shomer Mitzvot, o en general toda la gente. Principalmente los que tienen la fuerza de influir más en el mundo en la parte del pueblo de Israel. Ellos son los que, ellos recibieron la Torah y tienen la mitzvah,
que ellos pueden elevar más o no. Pero en verdad puede ser también en el mundo, como nosotros vimos en Sodoma y Gomorra. Ese era otro ejemplo que tenemos acá, que Abraham fue a rezar por ellos y él, ¿cómo se llama? Pidió que si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, que no son judíos, se salve toda la ciudad. Y por el mérito de ellos, sí iba a salvar estas 5 ciudades, pero no se encontraron. O sea, tú ves ahí también que en ellos, o como dicen cuando fueron a llevar a los espías, cuando mandaron a los espías, dice Moshe Rabbeinu, hay un árbol allá. Y dicen los sabios, ¿cómo hay un árbol en Israel? ¿No hay un árbol? ¿Qué pregunta hay? Vean si hay un árbol. Dice Rashi, ¿qué quiere decir esto con un árbol? Un justo que protege a la generación como un árbol que les da sombra y los cuida. Y está hablando de Job también. Entonces tú ves también acá. Y la parte negativa también se ve cuando entramos a la tierra de Israel y Ahán pecó. Cuando estamos conquistando Jericó y que las murallas cayeron por milagro y había una prohibición de tomar cualquier cosa. Cuando pecamos, la próxima guerra no la ganamos y perdimos y tuvieron problemas. Y Yoshua llora a Dios y le dice, Dios, estamos recién empezando y no nos está ayudando. Va a bajar la moral de todo el pueblo. Israel pecó. Israel pecó. Busca, uno pecó y por eso todo cayó y no pudimos vencer y todo el problema porque uno pecó. Entonces ahí tú ves que realmente cuando uno, y el primer hombre cuando pecó, toda la creación bajó, llegó muerte al mundo y llegó con maldición por generaciones de generaciones. Entonces tú ves acá que lo mismo que hay otra cosa que dice, nosotros cuando el primer hombre pecó, Dios nos mostró qué pasó con el pecado. Todas las generaciones que vienen hasta hoy día va a sudar con el sudor de la frente para poder trabajar y la mujer dar a luz y todo esto. Por eso, tú ves lo que causa un pecado, cómo actúa sobre generaciones y generaciones. Y nosotros sabemos una cosa maravillosa que se estudia en la parashá de esta semana también, ¿cuál es la diferencia entre una persona que hace un pecado o hace una mitzvah? ¿Qué diferencia hay entre una persona que hace... El que hace un pecado tiene una maldición, tiene un problema. ¿Por cuánto tiempo? Y el que hace una bendición, ¿por cuánto tiempo? Por 4 generaciones. 4 generaciones el pecado y la mitzvah. Hasta 1000. En un lugar dice 1000, en otro dice 2000. Generalmente 2000 allá explican por qué acá 1000. 500 veces más fuerte, de 4 a 2000, 500 veces más fuerte la fuerza de una mitzvah. Te mostró Dios en la creación del mundo, mira lo que causa el pecado, imagínate lo que causa una mitzvah que tiene fuerza 500 veces más. Entonces de todo eso nosotros vemos la influencia que, ¿cómo se llama? Una mitzvah que tú haces cuando te apegas a Dios o cuando tú te dejas llevar por este mundo y pecas, que tú causas problemas no solo a ti, sino a los alrededor tuyo, a los demás. Eso es lo que nos quiere decir. Cuídate, porque tú tienes que tener no solo responsabilidad, ¿qué me importa? Yo hago lo que quiero. Pero tú tienes que saber que estás unido con los demás. Y si tú pecas, va a traer mucho contigo a caer. Entonces eso nos tiene que dar fuerza, más fuerza para saber. Imagínate que tú caes, cae tu familia contigo. Hasta acá. Ahora me voy a cuidar más porque te pillamos haciendo un pecado. Una persona en un país, digamos, tú haces algo de terror o algo así, matamos a toda tu familia. Hasbe Jalila, que me pasa algo a mí es otra cosa, pero a toda mi familia. Si uno entiende que cuando uno hace un pecado, él va a ser problema, no solo a él, a mucha gente, no solo a su familia. Entonces, él va a tener mucho más cuidado y mucho más fuerza para cuidarse. Eso es lo que nos quiere decir acá. Que no es una cosa solo para ti. Si yo hago bien o mal, es cosa mía. No, tú estás unido a esta creación. Entonces seguimos. Ki ine ilui gadol ulabriot, kulam beyotam meshamshim adam hashalem amekudash b'kedushato yitbarach. Y si tú llegas al nivel de Kedusha, como terminamos hace poco Mesilat Yesharim, que el último capítulo era Kedusha,
todas las criaturas tienen cuando tú te elevas y las cosas se elevan contigo, tú les das vida a toda la creación. Tú elevas toda la creación. Toda la creación que existe tiene como una chispa divina que le da existencia. Y eso, que es como un alma de la materia, se eleva cuando tú lo ocupas para servir a Dios. Y todo tiene elevación, todo está esperando que un tzadik lo pueda agarrar. Veu kinyan mashambru sichronam libraja, venían a or shegnato a kadosh baruch hu latzadikim ze leshonam, vekevan shera'a or shegnato a kadosh baruch hu latzadikim samach. Dice que la primera luz que Dios creó, la luz que creó en el primer día, que después todavía no había llegado el sol, no era la luz del sol, era una luz espiritual que después Dios la ocultó. Y dice, en el futuro esa luz la va a ocupar el tzadik. Y cuando la luz escuchó, si podríamos escuchar a la luz que dice, se alegró. Porque cada cosa en este mundo, cada cosa material, cuando la ocupan para servir a Dios, ella también se eleva. Entonces ella estaría feliz. Como dijeron ahora en el ejemplo que trae acá, como dice, Or tzadikim mismach, la luz de los tzadikim se alegra. O el otro ejemplo que se da, Davnea makom shelakah Jacob besam ben rashotav, las piedras que Jacob está arrancando de Sar, iba a dormir. En la noche dice las piedras, en la mañana dice las piedras. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere enseñarnos la Torah? Que si hubieran podido escuchar a las piedras hablando, que es una metáfora, pero si hubieran podido escuchar hablando, se pelearían que sobre mí ponga la cabeza el tzadik, porque el sueño del tzadik es para apegarse a Dios, para tener fuerza para servir a Dios, Entonces ya, todo lo material que yo ocupe para servir a Dios, ese material se eleva espiritualmente. Entonces yo podría escuchar hasta que estaban peleando las piedras y se hicieron una. Porque todas tienen elevación cuando va a pasar esto, cuando el justo lo recibe. O sea, tú ves que la creación en sí está esperando ser elevada por un justo. Está esperando, dicen los sabios, ¿por qué Dios cuando castigó al pueblo de Israel los sacó al exilio? ¿No puede dar un castigo dentro de Israel? Habían pueblos que venían a hacer guerra con nosotros y nos hicieron mucho daño. ¿Para qué tienen que decir? Porque hay gente fuera de Israel que está esperando ser elevada. O materia fuera de Israel que necesita ser elevada. Y tú cuando vas para allá y cumples la Torah y sirves a Dios con el corazón de verdad, esa materia que tú estás ocupando allá se eleva. O los gerim que tienen que llegar, que gracias a eso ellos conocen y vienen. Claro. Y así la gente realmente, y las cosas, la materia se eleva. Creo que un gran ejemplo ahí es Jitro. No, Juan. Jitro era de Madián, sacerdote de Madián, después de la idolatría y aceptó a Hashem y corrió toda una situación complicada porque él sufrió por causa de todo eso, pero su alma fue elevada porque tenía una chispa también muy grande. No, Juan. Pero lo más increíble que aparece acá es que también en la creación misma, en los animales, que el animal no tiene vida en el mundo venidero. Como dijimos una vez, como dice uno de los estudiantes del... Ni libre albedrío, como dice uno de los estudiantes del Rav Kook, dice que bueno que la vaca no tiene entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué tiene bueno que la vaca no entiende? Porque si la vaca hubiera muerto de viejita, se hubiera quedado como tierra y no pasa nada con ella. Ahora que la toman para un corbán o para una comida de Shabbat que es mitzvah, le hacen shkita, se eleva con una mitzvah que le hacen otra mitzvah, le sacan la sangre, otra, la comen con bendición, otra, y todas esas mitzvot que se está haciendo sobre ella se está elevando. Tú te la vas a comer, esa carne, que hay chispa divina de su alma ahí en esa carne, en vez de morir y desaparecer, se apega a ti y ahora va a tener un mundo venidero esa parte de esa alma. Entonces dice, si la vaca tuviera entendimiento, saltaría tanto de felicidad porque le van a hacer shkita, que tal vez le harían la shkita mala y no podría hacer comida. Entonces qué bueno que ella no entiende, así se queda quieta, le hace la shkita bien y se puede ocupar.
se soltará también. Lo que usted mencionó, Ram, de el profeta Isaías, en el capítulo 11, 6 al 9, es el que menciona respecto a los animales, cuando ustedes que fueron destruidos en el diluvio. Ya en Isaías, capítulo 11, del 6 al 9, menciona la elevación de los animales, el compañerismo entre ellos, inclusive con el hombre. Todo evoluciona para bien. Hace rato Natalia había preguntado que si los Goyim tenían fuerza o no tenían. ¿Qué? Los Goyim tenían fuerza también para elevar. Pero me acuerdo que había leído un comentario, creo que fue de Sera Shimshon, que decía, antes de la entrega de la Torah, todos tenían la fuerza para elevar las cosas. Pero después, desde que se entregó la Torah al pueblo, ahora solo el pueblo correspondía a esa misión. Puede ser. En todo caso, sí, yo no sé bien, pero un no judío puede ser un hasid y puede tener Ruach HaKodesh también. Sí. Entonces él puede llegar a niveles espirituales tremendos también, que puede hacer muchas cosas. Final, Dios llama, ¿qué? Pero puede ser como se junta lo que ahora acaba de decir y que acaba de decir, tiene que ver, porque el trabajo de la gente que está fuera de Israel, que van a conocer, pero digo, una persona que está allá fuera de Israel y trabaja bien con todo el corazón los Goyim van a conocer, entonces ya van a empezar el camino de eso. Sí, pero el principal trabajo de Israel, el principal trabajo de Israel es elevar este mundo. Ese es su papel, elevar este mundo y dar a conocer al mundo Dios. Es como vimos cuando los grandes tzadikim, como los patriarcas, ellos eran los hasidim y ahí se revela Dios y es como ellos eran como la carroza de Dios. Eso, el pueblo de Israel tiene ese papel. Él es como el hasid de los pueblos, es como la carroza donde se muestra Dios en este mundo. Una de las cosas que nosotros nos enseñó en el mundo cuando salimos de Egipto, había muchos pueblos que han sido esclavizados. Y Dios nos los sacó de la esclavitud. Y no nos dijo que ustedes son mi pueblo. Y el pueblo de Israel realmente tiene este deber, esta misión de elevar todo este mundo. Como dice el Ramjal, en Derech Hashem, dice, eso explicamos una vez que él escribe ahí, cuando el primer hombre, que era hombre normal, no era judío, tenía que elevar toda la creación haciendo la única mitzvah que tenía y él pecó, todo este mundo cayó. Como dijimos ahora, Dios dio un tiempo, así explica en Kabbalah, en Ramjal, en Derech Hashem, que venga gente que logre volver al nivel del primer hombre y tomar la misión del primer hombre y elevar este mundo. Y generaciones pasaron y solo se encontraron 3, los patriarcas. Y los patriarcas, ahí se cerró esa posibilidad, son como las raíces nuevas para construir este árbol. Y dice, ellos ahora tienen la misión que tenía el primer hombre, de elevar este mundo. Por eso ellos fueron enterrados en la Meharat HaMachpelah. Por eso quería tanto Abraham, porque allá está enterrado el primer hombre. Porque ellos continúan esta misión, ellos tienen este papel. Toda la humanidad podía haber hecho esto, pero no lo lograron. Los únicos que lograron esto fueron los patriarcas. Y de ahí, toda su descendencia para abajo, es como están fijadas en estas raíces, y va creciendo este árbol, y tienen esa misma característica, hasta que se forma el pueblo de Israel. Y dijimos que Dios dio un regalo, dice Ramjal en Derech Hashem, que cualquiera persona de otras 70 pueblos, que tenían sus raíces y sus árboles, y no podían hacer este trabajo, tienen otros trabajos que hacer, este no. Uno puede cortar su rama de acá, e injertarse en este árbol de acá, y ser parte de esto. Y esos son la gente que se convierte en todas las generaciones. Y ahora ellos pertenecen a este trabajo, que era en la continuación del trabajo de Adam Arishon, el primer hombre. Entonces el pueblo de Israel, cada uno tiene una misión. Ellos tienen misión de sabiduría, de ocupar la creación, mostrar la grandeza de Dios en la creación, sabiduría. Sí, pero Torah
y dar la luz. Torah viene de Orá, dar la luz a los demás. Eso es lo que dijo el profeta. Ustedes son, en la Torah dice, un pueblo, un reino de Kohanim, un Goy Kadosh, un pueblo santo. Ustedes tienen que dar la luz a los demás. Y dice todavía en la Torah, le dice a Abraham, Isaac y Jacob la misma bendición. Y de tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. Y a Isaac la misma bendición y a Jacob la misma. De tu descendencia se van a bendecir todas las familias de la tierra. Ese pueblo es como el tzadik. ¿Qué es el tzadik? Voy a decirle, pido una bendición al tzadik. Voy a rezar para el tzadik. No, prohibió rezar al tzadik. El tzadik es como la unión entre tú y Dios. El puente, el conducto que Dios tiene para traer la bendición. El que tiene que traer la bendición a todos los pueblos somos nosotros. Ese papel es nuestro, entonces eso es lo que te... Y el que quiere estar con esto, si tú quieres puedes venir. No, yo no te voy a obligar a hacer esto. Es tu papel, tú elígelo, pero es el papel nuestro. Al principio de Higuera de Shuvah pude leer algo relacionado con lo que usted acaba de explicar respecto de que ¿qué es más complicado para el ser humano corregir, para el Yehudí específicamente, respecto a si tenemos 248 obligaciones y 365 prohibiciones? Cuando uno cae en una prohibición o cuando uno omite una obligación, ¿qué es más grave para el ser humano? Dice que es más grave el omitir las obligaciones en vista de que las prohibiciones uno las corrige en Yom Kippur con un arrepentimiento adecuado y etcétera, en fin, pero las obligaciones Dios envió una luz en ese momento para que yo la haga, por ejemplo, ponerme tefilín en la mañana en Shacharit, pero si no la hice, ese periodo de tiempo pasó y yo no puedo volver a recuperar esa luz que era mi responsabilidad. Entonces cada uno con nuestro mitzvot traemos esa influencia para acá y es más grave que lo que ensucia tu alma, que tú la puedes limpiar, pero esa influencia que tenías que traer ya se perdió. No, Juan. Hay otra cosa que quería decir, pero no me acuerdo bien. Entonces acá vemos lo que dice acá el Mishnah Yesharim, que el hombre de verdad